Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa que se realiza con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con la investigación del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy tenemos un invitado aquí en Popayán. Estamos grabando desde la Casa Museo Tomás Cipriano de Mosquera y vamos a hablar con Olber Quijano Valencia, un investigador, profesor de la Universidad del Cauca. Él es antropólogo, pero también se ha dedicado a los estudios políticos y a los estudios culturales. Queremos hablar mucho de todos estos aspectos de esta importante ciudad y de esta región del país, aquí con Olber en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí con Olber Quijano Valencia vamos a hablar un poco de la economía y la cultura de esta región, que nos cuentes tu perspectiva, tu visión de lo que es esa relación que existe tan compleja, a veces tensa, entre economía y cultura. Bueno, mil gracias. Bueno, decir en principio como premisa de partida que nuestra analítica se para en la relación economía y cultura, pero fundamentalmente entendiendo que la economía, las empresas, los negocios son construcciones socioculturales, es decir, que están determinadas espacial y temporalmente. En ese sentido, la idea es combatir esa disección que hay entre economía por un lado y cultura por otro, sí. Porque finalmente la cultura termina siendo un modelador de la cultura, de la economía, perdón. Y de esta manera lo que intentamos es acercarnos a leer, a construir las cartografías de las economías biodiversas o diversas en el departamento, en la región. Ese básicamente es nuestro esfuerzo y tenemos algunos avances sobre el particular. Bueno, ¿y en qué sentido van los desarrollos, dijéramos, de esos estudios, de eso que tú llamas cartografías culturales y económicas de la región? Sí, básicamente lo que queremos es densificar la significación de la economía, ampliar la comprensión de la economía, entendiendo que hay una especie de primado histórico muy monológico, muy monocultural en la economía que ha eclipsado, ha soslayado otro tipo de expresiones donde la cultura termina siendo determinante. Es decir, lo que buscamos es hacer una cartografía de la multiplicidad de la economía y aparecen categorías y prácticas particulares en la región que dan cuenta, por ejemplo, de economías hegemónicas, pero también de economías biodiversas, de economías propias, de economías indígenas, de economías étnicas, de economías campesinas y otro sinnúmero de expresiones que están dando cuenta de la necesidad de la pluralización económica. Tú naciste en Cajibío, me contabas. Soy de Cajibío, Cauca, muy cerca a Popayán, un municipio, un pueblo que se distingue históricamente como por dos cosas. Primero, porque es una especie de cuna de músicos, con algunos problemas por la ausencia de política pública que se ha ido desvaneciendo poco a poco, pero sin lugar a duda casi todos hemos tenido que ver algo con la música. Yo vengo de una familia de músicos y también ejecuté por mucho tiempo antes de que la vida académica nos absorbiera y nos quitara un poco la música del lado. Y por otro lado, es una región que, como ustedes conocen, también ha sido llena de una altísima conflictualidad, fundamentalmente por los grupos armados de distinta naturaleza. Y ahora que hay proceso de paz, dijéramos, viene un proceso complejo y ahora llaman esa palabra que es tan usada, el posconflicto. Ese papel de la cultura que tú tanto destacas en relación a la economía, ¿cómo lo verías en ese proceso? Sí, en efecto, uno de los, tal vez, de los principales problemas que tenemos en la región y en el país es que el conflicto no se ha leído en clave cultural. Es una de las grandes ausencias. Lo más fácil ha sido decir que somos una cultura de la violencia, pero realmente, un poco recordando a Fernando Cruz Crumfly, no es que seamos tanto una cultura de la violencia,
sino mejor una cultura que ha privilegiado los procedimientos violentos como exitosos y legítimos. Dicho esto, entonces habría que decir que hay que poner ciertos acentos en la cultura para leer mejor la genealogía de la conflictualidad y poder dar soluciones en esta dirección. Creo entonces que la cultura tiene un papel determinante no solamente en una nueva faceta de la economía que se denomina hoy economía cultural, economía del entretenimiento, de la experiencia, del divertimiento, economía de la vida cotidiana, sino fundamentalmente porque vamos encontrando en esa nueva cartografía un locus importante para poner la mirada y movilizar el asunto de otra manera. De ahí que el esfuerzo que hacemos es poner en relación la economía y la cultura para poder lograr una más eficiente lectura sobre los orígenes del conflicto. Las fuentes del conflicto pueden estar soslayadas si no se hace esta lectura. Entonces, para volver a un asunto que es vital hoy, es cómo leemos la potencialidad de la diversidad cultural. La pregunta básica es, para resolver, la siguiente: ¿cómo hacer para convertir la diversidad cultural de la región en una suerte de ventaja competitiva regional? Y creo que por ahí podríamos avanzar. La pregunta está formulada, pero hay muy pocas respuestas sobre el particular. Creo entonces que los cientistas sociales tienen una labor muy importante si volvemos a poner el acento en la cultura en relación con las dinámicas y los flujos económicos. Muy, muy importante lo que se viene entonces ahora con este proceso que todos queremos que culmine exitosamente, sobre todo en un departamento como el departamento del Cauca, que está, dijéramos, considerado uno de los más azotados por el tema del conflicto y porque ha sido un escenario, pues, un epicentro del conflicto colombiano. Sí, leer en clave cultural es importante, sobre todo una región que, como lo acabas de decir, es el epicentro de una altísima conflictualidad de distinta naturaleza, que se va reactualizando año tras año, pero también una región de altísima complejidad, pero también, al final, una región que puede irse constituyendo también en una especie de lugar de la esperanza. Leer en clave de diversidad es absolutamente determinante en la medida que nos alejamos de un monologismo institucional, un monologismo liberal, un monologismo de la economía y también un monologismo y un monoculturalismo de la vida académica. La vida académica también está asignada por una suerte de monoculturalismo. Es decir, esto lo han leído hasta las instituciones, hasta los centros de producción normativa internacional, lo que se llama hoy el desarrollo con partículas, ¿no? Que hablamos de desarrollos inclusivos y este tipo de cosas, que tiene un riesgo, y es que, como suele pasar en Colombia, hagamos inclusiones en abstracto y sigamos con las exclusiones en concreto. Concreto. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos a este interesante diálogo con Olber Quijano Valencia de la Universidad del Cauca. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con el profesor de la Universidad del Cauca, Olber Quijano Valencia, hablando de todos estos temas que son su especialidad, la cultura, la política, el desarrollo sostenible, el desarrollo humano en general. Vamos a hablar alrededor un poco de un libro que se llama Ecosimías, que es un libro del profesor, publicado por la Universidad Simón Bolívar de Quito con la Universidad del Cauca. Y estos temas que son tan importantes, visiones prácticas visiones y prácticas de diferencia económico-cultural en contextos de multiplicidad. Esto nos introduce pues a un tema que quiero que le expliquemos a nuestros televidentes, que es el tema del desarrollo, es decir, un tema que es clave y fundamental, que es desarrollar una sociedad. Bueno, el desarrollo históricamente ha sido para nuestros contextos una estrategia, un dispositivo de occidentalización del mundo, ¿no? Una especie de prodigamiento de visiones prácticas y de asunciones para ser como ellos. Por eso es que tenemos grandes problemas en su práctica. Así que desde el año 49, en el contexto de la geopolítica, pues aparece el desarrollo como discurso, como patrón, como referente, al cual deberían de insertarse pueblos y países y naciones para llegar a alcanzar una meta. Ese ha sido como el gran problema, del que ha sido un patrón
universal, un referente universal, y el haber incursionado en esa especie de itinerario pues nos ha generado diversos problemas, porque el desarrollo debería ser mejor una construcción sociohistórica, es decir, una especie de proyecto que se construye a la luz de las singularidades y las urgencias de los pueblos. De los pueblos, claro. Bueno, eso ha ido evolucionando, la estrategia aparece como un dispositivo de intervención. Para América Latina se configura una cosa que se llamó el capital filantrópico, hay una suerte de institucionalización y profesionalización del desarrollo, hay unos actores claves que tienen que ver con la banca multilateral internacional, y aparecen inclusive áreas específicas académicas para dedicarse a este asunto. La década de los 70 empieza a constatar iniciativas, sobre todo de movimientos sociales y organizaciones, que se contraponen a esta égida convencional hegemónica, y empezamos a hablar de otro tipo de proliferaciones en términos de desarrollo, más consonantes con las urgencias y las singularidades de los pueblos. Luego aparece una especie de estrategia más lingüística, lo que se llamaría hoy la estrategia de eufemización adjetivada, es decir, de ponerle apellidos al desarrollo para suavizar su mala reputación histórica, y más o menos ahí aparecen las tres grandes conquistas conceptuales, que serían el desarrollo alternativo, el desarrollo sostenible y el desarrollo humano, que es una suerte de reactualización de este dispositivo por medio del lenguaje, y que al final las cosas no cambian, pero el patrón o la lógica de acumulación mundial se sostiene y se hace eficiente, se robustece. Finalmente, entonces, el desarrollo es una especie de rodillo comprensor que exige la desaparición de la singularidad sociocultural para convertir una especie de clon racional de Occidente. Sí, que es el tema, dijéramos, que a la que están abocados todas estas sociedades que tienen que reafirmar sus desarrollos propios, desarrollos particulares, las necesidades de sus comunidades, que es lo que tú has venido enfatizando en tu respuesta, y que creo que para un caso como el de Colombia y de una región como la del Cauca, y un poco más amplio la región Pacífico, pues no se trata de entrar en esos grandes dispositivos mundiales e internacionales, sino de priorizar el desarrollo humano acorde con cada región, con cada localidad, que es un poco lo que tú estás planteando. Sí, en efecto. Bueno, estos esfuerzos no se registran en el marco institucional, ¿no? Ni mundial, ni nacional, ni regional. Estos esfuerzos tienen más inspiración en los movimientos sociales, en apuestas que son extrainstitucionales y que nos han dado algunas pistas, ¿no? El debate en la región nos dio cuenta de la década del 80 y los 90 de una construcción que se llamó Planes de Vida, que es una construcción indígena que se ha ido inclusive adoptando institucionalmente. Es una cosa extraña, pero que en ese momento habíamos escrito el asunto y decíamos que los planes de vida eran de los pocos mecanismos que se contraponían a una especie de formalismo planificador del Estado colombiano. Y aparece en comunidades indígenas en el Cauca, luego se va adoptando esto para comunidades campesinas y movimientos ahora afrodescendientes, afrocolombianos, y ya empieza a aparecer en términos de política pública también. Es una especie como de domesticación de esta categoría, que me parece que ha sido muy importante, también con algunas paradojas que tienen esas propuestas. Y hoy enfrentamos uno de los principales debates en términos del desarrollo, que es una generación de los países andinos nuestros que ha dado por denominarse buen vivir, y que estamos explorando esto en términos de su potencialidad, y que ha logrado ser también ya capturada por la ONU, porque esta es una institucionalidad que va domesticando y esa es ahora una de las banderas de los movimientos indígenas en el Cauca. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Esta es una propuesta que parece muy fuerte en el marco de la reforma constitucional ecuatoriana, boliviana, pero fundamentalmente empieza a ser muy fuerte en el suroccidente colombiano, y se adopta este horizonte que es bien importante, porque particularmente yo no había encontrado una postura, un proyecto que se lograra contraponer al histórico antropocentrismo. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya continuamos con este interesante diálogo con nuestro profesor de la Universidad del Cauca.
Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con el profesor Olber Quijano Valencia de la Universidad del Cauca, hablando de todos estos asuntos del desarrollo, de la economía, de la cultura. Bueno, vamos a aprovechar este bloque, profesor Olber, para tratar un tema que es fundamental para este país, que es el aporte, los desarrollos y la incidencia que tienen las comunidades indígenas del Cauca. Es decir, contémoslo a nuestros televidentes desde la perspectiva de trabajo tuyo, lo que tú le atribuyes a estas comunidades y la importancia de las luchas que ellos están liderando y los aportes reales a nuestra cultura y a nuestra economía. Bien, ¿no? En principio digamos que lo primero que hay que empezar es por distinguir e identificar que ese es uno de los actores preponderantes del discurso histórico regional. En tanto, como dicen algunos analistas, los fracasos del desarrollo son posibles fundamentalmente gracias a la diversidad cultural. Las impugnaciones, las interpelaciones, los investimientos que han hecho ciertas comunidades en esa especie de luchas ontológicas es lo que nos da muestra de que finalmente el desarrollo no logró ser el rodillo comprensor que todo lo capturaba en tanto aparato de captura. Así que primero es un actor político fundamental en la configuración del tejido regional. Segundo, es un actor que históricamente interpelado y que da cuenta de la riqueza en términos de movimiento social. Tercero, pues han logrado los movimientos indígenas frenar política pública nefasta en los últimos 20 años de experimentación del Estado mínimo, del Estado neoliberal. Y ha logrado también generar cierta esperanza en términos de los agenciamientos sociales, porque parecía que en las últimas décadas la crítica desaparecía, se desvanecía, pero fundamentalmente los agenciamientos contrapuestos a la política oficial también, una suerte como de captura o de subsunción, pero el movimiento indígena ha sido inspirador para otro tipo de... El Cauca es un ejemplo. Década del 70, el alto protagonismo del movimiento campesino. Empezando la década del 70, el movimiento campesino tiene una especie de desvanecimiento y las banderas son tomadas por el movimiento indígena, que inspira ciertas agendas y ciertos agenciamientos en el contexto nacional. Y hay un fortalecimiento, cada década está asistida como una especie de propósito central, la tierra, la educación, la salud. Los 80 siempre dijeron que era un poco la pregunta por la economía, y la pregunta por la economía en las sociedades indígenas básicamente era la pregunta por la comida, no era nada más, y era un asunto muy inspirador. Y hoy aparecen otros tipos de agenciamientos y de agendas, fundamentalmente frente a la defensa territorial, que es una de las grandes amenazas, con programas oficiales, internacionales y sobre todo nacionales, los programas de las locomotoras, fundamentalmente la locomotora minera que reactiva en la economía extractiva, en una suerte de neodesarrollismo, neoextractivismo, y que la proyección dice que el Cauca, que es de una geografía montañosa, tiende a quedar convertido en un valle. Y las incursiones del movimiento indígena también en procesos muy paradójicos, muy complejos, como es la participación en instituciones por las vías eleccionarias, y que ha sido muy paradójico porque tal vez hay dos grandes amenazas en mi perspectiva, que es las amenazas de los partidos políticos y las amenazas de lo que se llama hoy las comunidades de fe, que están logrando tal vez el efecto nunca logrado por otros actores que quisieron desarticular el movimiento indígena.